Pues porque sí, empezamos con reggaetón este lunes, esta semana de lunes, segunda semana de mayo, pero además con un sol espectacular en Bogotá que nos avisa que seguramente tendremos un aguacero en horas de la tarde impresionantes. Preguntándole a Andrés Carmona, ya que está usted aquí en cabina, sobre lo que va a pasar con la consulta popular y la votación en el Congreso de la República, porque está prevista, entiendo que para el miércoles, la votación de si se aprueba o no esa consulta popular para preguntarle a los colombianos si están de acuerdo con ciertas preguntas que llevarán a la reforma laboral. Es el miércoles que se da esa votación. Camila, según lo que tiene previsto el cronograma establecido por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, se espera que mañana martes inicie la discusión en la plenaria, empiecen las intervenciones de las bancadas, intervengan todos los senadores que quieran participar en el debate y el miércoles se dé la votación de ese concepto favorable. A hoy no se puede decir absolutamente nada de qué va a pasar. O sea, no se puede predecir qué va a pasar con esa votación, pero sí se sabe que los liberales y el partido de la U pueden terminar, Andrés, inclinando la balanza para uno u otro lado. ¿Le parece si saco la calculadora y le voy contando bancada por bancada cómo están las cuentas? Mire. Me parece. Hoy yo le puedo decir que hoy no sé realmente qué resultado va a ocurrir. Todo es incierto. Y si usted no sabe, nadie sabe. Exacto, mire, el pacto histórico ya son 20 votos fijos por el sí. Vámonos con los que tendrían, digamos, los fijos sí, que para mí hoy son 26. Son 20 del pacto histórico, 5 de comunes y el voto de Aida Quilcue de Maíz. Esos son los que seguro van a votar que sí. Seguro van a votar que sí, no se mueven de ese principio, son cercanos al gobierno, son integrantes del Frente Amplio, el pacto histórico, y van a votar que sí. Por el no se estarían configurando unos 27. Entonces le voy a decir 11 de Cambio Radical, 12 del Centro Democrático, un voto verde, que ya sabemos quién es, que es JP Hernández, un voto de Colombia Justa Libres, Lorena Ríos, que acaba de confirmar que no va a votar por la consulta, y el voto de AICO, el voto de Richard Fuelantala. Él fue decisivo, por ejemplo, en la reforma pensional, pero ese voto seguramente va a estar que no, porque se ha vuelto muy crítico del gobierno. ¿Sí? Entonces, ahí quedan esos votos de incertidumbre, pero que ya empiezan a decantarse. Le voy a poner un ejemplo. El Partido Conservador, de esos 3 votos podrían irse por el sí y 12 votos por el no. Hay 3 votos que, recuerde usted, tienden mucho a responder al gobierno a veces. Voy a decirle un nombre: Carlos Trujillo. Pero también hablan de Liliana Benavides, hablan de Miguel Ángel Barreto. Ahora bien, esto puede ser una decisión de bancada que en las próximas horas pueda mover los 15 votos conservadores por el no. Hay el voto de los congresistas del exministro Juan Fernando Cristo, lo que se llamaba antes En Marcha, pero que tuvieron que volver a la Alianza Social Independiente. Ahí esos 3 votos, que son Gustavo Moreno, Guido Echeverry y Jairo Castellanos, inicialmente uno diría, porque responden mucho a la dinámica del exministro Cristo, podrían votar que sí. Pero conversando con algunos de ellos en los últimos días me dijeron, oiga, nos estamos empezando a inclinar por el no. Por el no. Súmele además Berenice Bedoya de la ASI, que también ya dijo que no. Entonces ahí se van configurando. ¿Dónde está la bolita, como diríamos? Entonces están los 3 votos del MIRA, que nos acaba de confirmar el senador Manuel Virgüez, el presidente del MIRA, que van a discutirlo hoy y mañana habría una decisión. Hombre, no le critique las encuestas al MIRA, ellos tienen derecho a consultar con sus bases. Pero esos 3 voticos del MIRA, uno creería que irían por el no, pero vamos a esperar el resultado de la bancada, la decisión de la bancada. Y donde está realmente el núcleo es en el Partido Liberal y en el Partido de la U. Que es lo que yo le decía al principio. ¿Qué es lo que usted me dice? Entonces, dependen del Partido Liberal y del Partido de la U. Pero Andrés Carmona, es que mire, como depende del Partido Liberal y del Partido de la U, ¿por qué no saludamos a 2 integrantes de esos partidos que nos pueden dar más información y nos digan, bueno, sus bancadas, ¿qué? ¿Qué va a pasar con el Partido Liberal y con el Partido de la U? Del Partido Liberal nos acompaña el senador Mauricio Gómez Amín. Senador Gómez Amín, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Senador Gómez Amín. Aquí estoy. Gracias, Camila, por la invitación. Aquí estamos. Bueno, lo escucho. A ver, Partido Liberal, ¿cómo va a votar la consulta popular el miércoles? ¿A favor o en contra?
Bueno, te cuento que yo puedo decirte con seguridad que hay 3 votos fijos por el no, que somos el senador Juan Pablo Gallo, el senador Miguel Ángel Pinto y Mauricio Gómez Amín. Los demás no te puedo responder, yo creería que van a votar que sí. Toca revisar el voto de Lidio García, el voto de Karina Espinosa y el voto... Pero entonces, en ese orden de ideas, si los demás van a votar que sí de lo que usted me está diciendo, por lo menos inclinando la balanza, el Partido Liberal la estaría inclinando a favor de la consulta. Son 13 votos, ¿no? Por eso, ya si 3 irían por el no, si según lo que solo nos dice el 3 son senador. por el no y el resto por el sí, que es lo que nos dice el senador Gómez Pero Amín, que hay quiere unos... decir que el Partido Liberal pues estaría apoyando en su mayoría la consulta popular este miércoles. Sí, yo lo veo así. Yo creo que falta por definir el voto de Lidio García, el voto de Chacón, que no se ha definido, y el voto de Karina Espinosa. ¿Y por qué De no van a resto, votar como bancada? Porque entiendo, según lo que me está diciendo entonces, es que los dejaron en libertad para que cada uno decida cómo vota. ¿Por qué no tomaron la decisión de votar como bancada? Porque el partido está dividido. Yo siempre, por ejemplo, he estado en oposición. A mí no me puede obligar una mayoría a votar por el sí de una consulta que me parece que es inoportuna, que no se necesita, y que esos recursos de la consulta deberían ir dirigidos a mejorar la calidad de vida de los colombianos y no a satisfacer un capricho político del presidente de turno, que está desconociendo lo que la Comisión Séptima de Senado ya decidió en su fuero interno. Pero, senador Gómez Amín, ¿cómo deciden ustedes dentro del Partido Liberal cuándo votan como bancada o no? Porque usted dice, a mí la mayoría no me puede obligar, pero por ejemplo el jefe único del Partido Liberal, que es el expresidente César Gaviria, ha sido un abierto opositor en los últimos meses al gobierno del presidente Gustavo Petro. Hace poco le vimos una carta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiere decir que en el Senado a Gaviria no le hacen caso? Bueno, quiere decir que el presidente Gaviria no ha convocado una bancada oficialmente para ese tema. Quiere decir que él sacó una carta pidiéndole a los senadores votar no a la consulta, y por supuesto, si él convoca a una bancada, reúne a los senadores y se toma una decisión, estaríamos hablando de una decisión de bancada. Mientras no lo haga, cada senador vota como quiera. Yo anuncié mi voto hace rato, lo mantengo firme hasta el último minuto y puedo responderte por esos 2 votos, el de Pinto y el de Gallo, que me dijeron ya personalmente que no votarán la consulta. Los demás no puedo responder por ellos, cada quien responde y las responsabilidades son individuales. Pero, senador, ¿usted cree que esto es lo que vamos a ver en el Senado del Partido Liberal de acá hasta agosto del 26? ¿O esta división usted pues la puede argumentar solamente en el marco pues de la consulta popular, que es una discusión que tiene muchos matices, o esto ya decanta de que pues su bancada está dividida en aras de la opinión que tiene el gobierno? No, yo la he visto dividida desde el primer día. O sea, yo no creo que sea algo nuevo. Yo creo que hay un sector en el liberalismo que ha acompañado al gobierno y hay otro sector que no lo ha hecho. Pero en el Senado no era tan así, ¿no? Era más en la Cámara. Pero en el Senado también. No ha sido tan marcado como en la Cámara, pero en el Senado el presidente de la República y el gobierno de Petro han tenido sus aliados de siempre. Yo creo que eso ha sido así. Ahí están los votos de la pensional, están los votos de la tributaria, están los votos de las bancadas, que en algunos casos le han dicho no al gobierno de Petro, pero que en la mayoría de casos le han dicho sí. Y ahora se está repitiendo la historia. Pero yo creo que hay que salirse un poco, Camila, del tema de los números por un momento. Mire lo que pasó en Fede Municipios. Todos los alcaldes del país reclamándole al presidente Petro por inversión en las regiones. Todos. Alcaldes diciéndole a Petro que no hablan con él, que no hay interlocución con el gobierno y que la excusa del gobierno de Petro siempre ha sido no hay plata. Miren lo que está pasando con el ICETEX. Hay una crisis enorme con los subsidios para que los estudiantes 1, 2 y 3 puedan estudiar. ¿Cuál es la excusa? Senador, no hay... ¿Cómo? Sí, pero senador Gómez Amín, mire, no, pero el tema de números ahora sí es importante. Y es importante porque obviamente con números es que se va a definir la suerte mañana de la consulta popular. Le pregunto por los números porque usted conoce muy bien cómo es la dinámica interna del Senado. ¿Usted cómo ve las cuentas hoy
de las posibilidades de que esa consulta popular pase? Las veo graves. Hace una semana las veía apretadas. Hoy veo que el gobierno ha ganado una mayoría y que la consulta pasará el día miércoles. Senador, ahora lo hemos dicho en este programa, todo hay que leerlo en función electoral, ¿no? Con base en eso que usted nos está diciendo, ¿cómo ve usted el Partido Liberal para las elecciones de 2026? Porque vemos que el expresidente Gaviria ha tratado de formar una mesa y opositora a Gustavo Petro, pero hoy usted nos dice, tenemos 3 votos que no van a apoyar esa consulta popular, que se puede entender también como una forma de hacer política electoral por parte del gobierno de Gustavo Petro. ¿Usted cómo ve a su partido para las próximas elecciones entonces con base en esto? Yo no puedo responder por el partido, yo no soy el vocero ni soy el director, soy un senador que ha sido coherente desde el primer día en su postura y lo será hasta el último día. Respondo por mí y le digo que yo no acompañaré a ningún candidato del petrismo en el 26, y si el liberalismo toma esa decisión, estaré en contra de mi partido públicamente. Yo no voy a acompañar a un gobierno que no tiene vergüenza, que ha hecho las cosas mal, que ha sido el gobierno de más baja ejecución de los últimos años, que está lleno de escándalos, a un gobierno que le ha incumplido a todos en el país, a la academia, a los sindicatos, a los profesores, a la salud de Colombia, al programa de vivienda, que era un éxito, que lo acabó. Yo no creo que el gobierno de Petro merezca seguir al frente 4 años más. Claro, pues senador Gómez Amín, me quedo con dígame. ¿Me deja hacerle una última pregunta al senador Gómez Amín? A ver, ¿qué pasó? Senador, esto es clave porque usted parece que tiene las cifras y parece que coincide un poco con la calculadora que yo tengo. Y no, es pues que porque el senador Gómez Amín lo que dice es, la consulta va a pasar. Sí. O sea, creo que el gobierno tiene mayorías en el Senado, es lo que me parece contundente. Pero en la votación de la bancada... Sí. Camila, le voy a dar una cifra de lo que yo creo que va a ser el resultado final. En porcentaje, 60% sí, 40% no. Así están las cosas. Hoy. 60-40, pero permítame preguntarle, senador, y es que hemos conocido con algunos congresistas que algunos congresistas o senadores de la bancada están inconformes cómo el gobierno manejó el anuncio de Diana Morales como nueva ministra de Comercio. Incluso un senador prácticamente me dijo, yo estoy en estos momentos dudando de votar sí por ese manejo que dieron. ¿Y por qué? ¿Qué les parece mal del manejo? Porque se los endilgan. Pues porque es de ellos, pues porque el Petro se demoró en nombrarle, y luego llegó la carta del expresidente por esa negociación con los liberales. Llegó la carta del expresidente Gaviria diciendo que ese nombramiento no tiene nada que ver con el Partido Liberal. Entonces, senador Gómez Amín, ¿usted cree que de pronto este nombramiento así tan cercano de la nueva ministra de Comercio podría de pronto afectar los votos o ya usted cree que están amarrados? Yo no te sé decir, además quiero aclararte el tema, bueno que lo toques, no todos tenemos que ver con el nombramiento de Diana Marcela. Pero algunos sí. No, sí, pero no todos. Es decir, mejor dicho, claro, que nos cuenten una de vaqueros. No lo están endilgando a todos a cambio del voto de la consulta. Pero Andrés, que nos cuenten una de vaqueros que desde hace rato se sabía que no habían nombrado en propiedad a nadie en ese ministerio porque estaban esperando a ver qué negociaban con el Partido Liberal. Claro, y ahí negociaron con el Partido Liberal. Nos están amarrando el voto a la consulta y por eso es que estoy pensando votar que no, senador. Pero no con todo. Yo te puedo decir con claridad y con firmeza que yo no me he sentado con el gobierno de Petro jamás a negociar absolutamente nada. No tengo nada que ver con el nombramiento de la nueva ministra de Comercio Exterior. Estoy en oposición abierta al gobierno de Petro, no porque sí, con argumentos. Estoy en oposición porque acabaron con la salud de este país. Estoy en oposición porque no han invertido en las regiones. Estoy en oposición porque le quitaron los panamericanos a la región Caribe. Porque le quitaron la... Claro, pero usted ahí en su partido, senador Gómez Amín, es minoría. En el Partido Liberal son minoría. Pero la coherencia en política hace falta y yo he sido coherente desde el primer minuto. Yo las peleas, Camila, las doy desde adentro. Renunciar para irme a la comodidad creo que no es una solución. El país necesita hoy que alcemos la voz y la vamos a alzar todos los días con más fuerza.
porque lo que vemos es a un gobierno que si cree sus propias mentiras. Entonces no podemos seguir permitiendo que ellos salgan a confundir a la opinión pública cuando no están haciendo bien las cosas, cuando las cifras no están con ellos, cuando ellos no han demostrado que gobiernan para que la gente pueda vivir mejor. Son solo cortinas de humo, solo discursos populistas, son solo promesas que no llegan a ningún puerto seguro. Por eso yo he estado en oposición, en minoría, claro que sí, pero en oposición firme, y me mantendré así. Y si la consulta llega a pasar el miércoles, me pondré la camisa de la abstención para que no llegue a los votos que necesita, porque es la campaña presidencial anticipada la que necesita Petro para seguir haciendo politiquería. Pues senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, gracias por habernos atendido y dejarnos claro, por lo menos desde su visión en el Partido Liberal, cómo están las cuentas para esa consulta popular. Un saludo y feliz resto de día para usted. Un abrazo para todos, Camila. Chao. Y la veo definitivamente muy enredada, muy embolatado eso de la consulta popular en el Senado de la República. Y peor pero aún para el embolatada gobierno, que no pase, yo todo lo contrario, yo creo que eso va a pasar. No, yo creo que no la tiene tan fácil el gobierno, Yo Camila. creo que sí. Ahora, si no pasa, Camila, se complican más las cosas, porque el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez, recuerde usted, dijo hace algunos días que antes de haber una consulta popular, antes de hacerse una consulta popular, debe existir un concepto favorable del Senado. Sin ese concepto, no puede el gobierno convocar a una consulta. No es que el presidente vaya a sacar a las comunidades indígenas y campesinas a las calles y entonces va a convocar. No. Debe haber un concepto favorable del Senado. Si no pasa en el Senado, no es posible que haya consulta popular. Eso quedó muy claro. De acuerdo, pero podríamos hacer una apuesta aquí en la mesa de trabajo y con los oyentes. De hecho, podríamos preguntar a los oyentes si cree que el Senado va a votar favorable o no esa consulta popular, aprobando que se realice en las calles. Pero déjeme ir al partido de la U, que es la otra colectividad que inclina la balanza.